estar enfocados en comenzar una clase que se llama Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a estar enfocados en los próximos meses en esa clase, pero también en reuniones de líderes, en poder discutir y profundizar en una estructura de tipología para ayudarnos a interpretar, a enseñar y a predicar el Antiguo Testamento a través del lente de Cristo. Sabemos que el Señor nos dice al final del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Les reclama a sus discípulos que ellos han sido tardos para entender, ¿verdad?, lo que la Biblia desde Moisés, los profetas y los salmos dicen acerca de él. El Señor mismo se refiere a que las escrituras del Antiguo Testamento, en sus tres partes del Pentateuco, los profetas y los libros de sabiduría, todos están testificando de Cristo. En Juan 5 también oímos lo siguiente, cuando el Señor les dice a los fariseos: ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sobre esa base, hermanos, nosotros por creo que un año estuvimos mirando al Antiguo Testamento y predicamos sobre diferentes tipos en el Antiguo Testamento que nos enseñan, nos apuntan algún aspecto de la persona, de la obra de Cristo y de su redención. Eso es lo que queremos hacer. En otras palabras, queremos, por un lado, continuar la práctica de enseñar la Escritura basado en su sentido literal, histórico, gramatical. Ciertamente eso es una manera en que se debe tratar la Escritura, predicar y enseñar. Pero la Escritura tiene otro sentido también, que no solo es el sentido literal histórico, y que es el sentido que le podemos llamar profético y o espiritual. ¿Qué quiere decir profético y o espiritual? Que la Escritura del Antiguo Testamento está testificando, apuntando, proclamando, enseñando algún aspecto de la persona y la obra de Cristo y nuestra redención en Él. Por lo tanto, queremos prestarle atención a esas formas en que la Escritura lo hace. La Escritura lo hace a través de lo que se ha llamado tipos. ¿Qué cosas son tipos en el Antiguo Testamento? Son aquellas personas, instituciones o eventos que prefiguran en el Antiguo Testamento algún aspecto de la obra de la redención de la persona y de la obra de Cristo. Personas, eventos, instituciones, ceremonias. Eso lo hablamos en nuestra serie de Cristo en el Antiguo Testamento. Lo que queremos hacer hoy brevemente en nuestra reunión de líderes es presentar ese marco, esa estructura de tipos. Una de las características de los tipos, a diferencia de un error o abuso en cuanto al sentido espiritual de la Escritura, es ese abuso del cual podemos mencionar o hacer referencia, es la alegoría. Hay una diferencia entre la alegoría y el tipo. Un abuso en cuanto al sentido espiritual profético de la Escritura ha sido la interpretación alegórica del Antiguo Testamento. Y es donde tomamos cualquier elemento o pasaje, inmediatamente lo sacamos de su contexto histórico, literal, gramatical, y utilizamos simplemente el pasaje como una justificación
para hacer alguna alegoría o aplicación espiritual o moral. Por ejemplo, que nosotros digamos, para utilizar un ejemplo, estamos predicando sobre el evento de Goliat, David enfrentando a Goliat, y que nosotros digamos, David llenó entonces su onda con piedras y nosotros debemos armarnos. También esas piedras representan las armas de la oración, el estudio bíblico, el ayuno, nuestra comunión en el cuerpo. Esas son las piedras, las armas. La pregunta es, ¿y de dónde salió esa aplicación? Es una simplemente alegoría. Es levantar un elemento en ese texto y hacer de eso una aplicación espiritual. No decimos que no puede tener una utilidad. Podrá tener una utilidad, pero no es una práctica, ¿verdad?, que está basada en un principio correcto hermenéutico o de interpretación bíblica. La tipología sí. Y los tipos que podemos ver en la palabra de Dios son aquellos personas, eventos, ceremonias, instituciones en el Antiguo Testamento que vemos que tienen un carácter teológico y o redentor. Hay un significado, ¿verdad?, teológico o redentor sobre ese elemento. Y lo que vamos a ver entonces es que ese tipo se va de alguna manera a continuar mencionando o repitiendo o estar presente en la narrativa bíblica del Antiguo Testamento, adquiriendo un significado que se intensifica y crece en su trayectoria al cumplimiento en Cristo Jesús. Estas son algunas de las pautas. Cuando hablamos de esto en la serie mencionamos, ¿verdad?, diferentes características. Hoy por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, lo haremos próximamente, pero yo diría que esa es la principal característica que lo distingue de un abuso de alegoría, y es que es un tipo que se presenta, es un tema redentor que tiene un carácter teológico significativo que se repite y se intensifica a lo largo de la narrativa del Antiguo Testamento hasta que vemos un cumplimiento en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en Cristo Jesús. Vemos un cumplimiento final sobre la base de ese tipo. Y esto entonces nos ancla para poder traer una correcta aplicación de tipología a diferencia de la alegoría. Por un lado tenemos el abuso alegórico, pero por el otro lado tenemos aquellos que hacen muy buena aplicación y práctica del sentido literal, histórico de la Escritura, pero nunca traen una aplicación cristocéntrica sobre los pasajes y las escrituras del Antiguo Testamento. Eso es otro gran error. Pudiéramos decir hasta tan grave como la alegoría. Pudiera ser. Solo que queremos es evitar el exceso y el abuso de alegoría y a la misma vez incorporar al trato del texto literal, histórico, gramatical, un correcto marco de tipología. Sobre esa base, hermanos, les presentamos en esta noche simplemente estos 7 tipos principales, fundamentales, tipos. También me gusta a veces decir tema, aunque la palabra tipo es más, vamos a decir, precisa técnicamente hablando de lo que es la tipología, pero vamos a decir tipos o temas que hay. Vamos a mirar. Hemos hablado, discúlpeme que la pizarra está en inglés, el tiempo se nos ha agotado porque tuvimos hoy un evento de actividad de negocio financiera que nos agotó el tiempo, por eso no borré, lo dejé en inglés para aquellos que nos están mirando. En la próxima reunión lo vamos a escribir en español. Le vamos a llamar a esta estructura o marco de tipología de simiente a reino. From seed to kingdom, de simiente a reino.
Porque lo que Dios está haciendo es construyendo su reino y trayendo su reino de una simiente, de la simiente de la mujer, ¿verdad? Llevándonos del primer Adán al último Adán, a Cristo Jesús a través de la simiente prometida. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que de simiente a reino, hay una serie de temas o de tipos que están prefigurando, anunciando, proclamando, preparando el camino y la historia redentora a su cumplimiento final en la persona y la obra de Cristo. ¿Cuáles son esos tipos que estamos presentando para trabajar con ellos en la clase? Simiente o semilla, familia, tierra, nación, templo, reino y los tres oficios de profeta, sacerdote y rey. Todos estos tipos o temas están concatenados o relacionados. ¿De qué manera? De simiente, cuando tú tienes una simiente, ¿verdad?, que viene de la mujer, eventualmente tú formas ¿qué? Una familia. Cuando esa simiente se multiplica. Y cuando esta familia es numerosa y multiplicada, ¿qué busca esa familia? ¿Sentarse dónde? En una tierra. Busca una tierra. El plan de Dios es de una simiente crear una gran familia y asentarnos en una tierra. No es, ¿verdad?, un plan abstracto, etéreo, en el aire, en las regiones simplemente espirituales, en el fluido del universo. No. El plan de Dios es una tierra física, ¿verdad? Es una nueva creación con cuerpo, ¿verdad? Con naturaleza corporal. Y esto viene de una simiente en carne que se crea, viene una familia y es para heredar una tierra. Y cuando esa familia numerosa y descendientes se han establecido en una tierra, es para formar entonces la identidad de una nación. La identidad de una nación. Pero esta nación a la cual Dios nos llama y la cual Dios está dando testimonio de ella, en otras palabras, Dios está testificando, anunciando, proclamando, preparando el camino y prefigurando esta trayectoria en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios nos está dando simientes, semilla, descendientes, familia, de la línea y de la descendencia de la simiente, la herencia de una tierra y la formación de una nación. Y esto es prefigurativo, simbólico, señalativo, anunciativo de que finalmente en Cristo Jesús, Dios de la simiente de la mujer ha creado una familia, nos ha dado una tierra prometida, habiéndonos formados como una nación en Cristo Jesús. Esa nación es llamada a ser una nación templo. Nosotros tenemos el próximo, la nación es una nación y traemos el próximo tipo que es templo. Israel era una nación templo. ¿Se fijan? Ya desde el Éxodo, Dios estableció que en el peregrinaje, en el centro del campamento estuviera ¿qué? El tabernáculo. ¿Qué representaba el tabernáculo? La presencia de Dios con su pueblo. El plan de Dios de simiente a reino es la morada de Dios con el hombre. La morada de Dios con el hombre en una nación templo, porque templo quiere decir templo y o tabernáculo quiere decir la presencia de Dios, la presencia y la gloria de Dios.
en medio, junto a, con una nación. Esa era el pueblo de la nación de Israel. Allí el templo en Jerusalén, el tabernáculo en el peregrinaje en el desierto representaba que ellos eran un pueblo o nación templo. Esto es, en medio de los cuales y junto a quien la promesa de la presencia de Dios y la bendición de la morada de Dios estaba con ellos. Y esta era la bendición de ese pueblo. Y es la bendición del pecador. Está Dios tipificando lo que dice al final en Apocalipsis: he aquí la morada de Dios con el hombre. Y las promesas de Dios de llenar toda la tierra con su gloria, lo cual nos lleva que esta nación templo, donde ya Dios mora con el hombre, llenando la tierra con su gloria, es el dominio y la victoria de su reino. El reino de Dios es el dominio, la victoria, los entornos, el ámbito, la herencia del rey en victoria. Cuando Dios cumple el poder formar a una nación templo y llena esa nación con su gloria, allí su reino ha quedado establecido. Su reino ha quedado establecido como Dios puso su reino en Israel. Allí estaba la presencia del reino de Dios en la tierra, con la teocracia de Israel y con la instalación del rey David. La victoria de Dios sobre los enemigos. Esos eventos en el Antiguo Testamento que nos llevan de simiente a reino está testificando de la victoria de Dios sobre nuestros enemigos, Satanás, la maldición, la condenación, la muerte, el infierno, a través de Cristo Jesús. Y esto, para establecer su reino, lo hace, lo ejecuta en este reino, en esta nación templo. Está el ministerio, ¿verdad? El de los tres oficios de profeta, sacerdote y rey. Son los oficios a través de los cuales y junto al cual y a través de los cuales se establece la nación templo y la victoria del reino de Dios. Hermanos, esto es un marco interpretativo para desarrollar nuestra enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Es un esqueleto con aquellos puntos importantes, aquellos temas principales que va a cubrir, si ustedes se ponen a pensar, la historia y la narrativa antiguo testamentaria en su extensión. Otra cosa que queremos señalar aquí, ya dijimos que estos tipos están relacionados, porque es la construcción de un reino, casa, nación, templo, de profetas, sacerdotes, reyes, en victoria sobre el enemigo. Están relacionados. Y lo otro es que de cada uno de estos tipos, nosotros podemos ver que hay racimos de temas redentores asociados a cada uno de estos tipos principales. Podemos decir que cuando tratemos con cada uno de ellos, podemos tener subtemas o subtipos que están asociados como un racimo. Imaginemos, lo pudiéramos representar como un árbol con varias ramas, con 7 ramas. Y cada rama, ¿verdad?, son los tipos o temas principales. Pero en cada rama podemos colgar racimos de temas asociados a cada uno de ellos. Por ejemplo, a la simiente está asociado ¿qué? Descendencia, hijos, genealogía, madre, ¿verdad? Fertilidad. ¿No son estos los temas del principio de la narrativa en Génesis? Sí, empezamos a ver Caín y Abel, 2 hijos, ¿verdad? Empezamos a ver genealogía, la línea y la descendencia finalmente por donde Dios va a estar trabajando. Empezamos a ver las narrativas patriarcales con aquellas mujeres infértiles todas,
buscando una simiente, buscando hijos, buscando continuar, ¿verdad?, esta línea. Todos estos temas son racimos que tienen que ver con ¿qué? Con semilla. Y así vamos a ver que podemos hacer lo mismo con los diferentes temas, de tal manera que podemos llenar, ¿verdad?, nuestro marco o nuestro lente o nuestro árbol tipológico para poder interpretar y aplicar la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O comentario? Ok, lo que quiero sugerirles ahora, y puede haber diferentes formas en que podemos tratar y lo vamos a hacer, pero quiero sugerirle una pequeña estrategia para tratar con la enseñanza y la predicación de estos tipos que le llamo las 3 P's. P de Pepito. ¿Ok? ¿Cuáles son esas 3 P's? 1, el problema. 2, la provisión. Y 3, el prototipo. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que tomemos la narrativa de Génesis 3:15, ¿verdad? Donde dice: y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente, la simiente de la serpiente, y tú le herirás en el calcañar y ella te aplastará la cabeza. Y que estemos tratando con ese tema, porque ahí está la promesa de la simiente. ¿Qué hacemos con ese capítulo? ¿Verdad? De la caída, de la situación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar, explicar, articular el problema. ¿Cuál es? Hay un problema, la Biblia nos da un problema, ¿verdad? Cuando hablamos de problema, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuál es la narrativa de los sucesos, de los eventos que ha pasado? Eso se puede aplicar a cualquier, ¿verdad?, el libro en la Biblia de una manera u otra. La Biblia es una narrativa. Hay diferentes géneros, pero por lo general, aun cuando es género poético, de sabiduría, etcétera, todo está enmarcado en una narrativa o asociado a una persona. ¿Qué vamos a aplicar? ¿Cuál es el problema? Algo muy sencillo. Preguntar, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el contexto? Se fija, estamos tratando ahí con el sentido literal, histórico, gramatical, llano de la Escritura. Lo que ha pasado aquí es que Adán y Eva han sido desobedientes a la voz divina, al pacto que Dios estableció con ellos, ¿verdad? Por lo tanto, han caído en desobediencia, han venido a estar bajo maldición y han venido a muerte. Ese es el problema. La otra P es, bueno, Dios quiere resolver el problema. Y Dios va a hacer provisión. Y lo que vamos a ver en la Escritura es que cuando usted vea y pregunte acerca del problema, de la situación, del contexto, y usualmente hay un problema, hay una necesidad. Hay una crisis, hay una demanda, se necesita algo. ¿Qué se necesita? La redención. La Biblia, por un lado, te está manifestando la necesidad de la redención, de la intervención de Dios. Por lo tanto, la necesidad de la provisión divina. Cuando estemos tratando con los temas, vamos a hacer la pregunta del texto de cuál es el problema. Y entonces vamos a comenzar a ver, a elucidar, a sacar del pasaje la provisión de Dios. ¿Qué queremos decir por la provisión de Dios? ¿Cuál es la promesa que está presente en el pasaje? ¿Cuál es la intervención divina? ¿Cuáles son los medios que Dios establece o promete para llegar allá? ¿Cuáles son las respuestas inmediatas que Dios da y que Dios provee? ¿Vemos eso hasta ahora? Aquí tenemos, ¿verdad?, la aplicación histórica, literal, gramatical del pasaje.
ahora añadimos una tercera P, que le llamamos el prototipo. Y lo que vamos a preguntar del pasaje, este pasaje, qué persona, qué institución, qué ceremonia o qué evento o qué accionar de Dios en su provisión, ¿verdad? Está presentando un tipo que prefigura, que anuncia, que proclama o que prepara el camino para la persona, la obra de Cristo y su plan redentor. Tenemos el tipo. En ese tipo o prototipo, sabemos que es un prototipo, vamos a mirar en el pasaje el prototipo o técnicamente hablando el tipo que prefigura y que se va a cumplir en el antitipo, que es el cumplimiento de ese tipo, símbolo o tema redentor en el Antiguo Testamento. ¿Qué vemos entonces allí? Lo que vemos es de qué manera ese tipo trae alguna provisión, intervención, promesa, respuesta, medio divino que trae una resolución o un cumplimiento inmediato, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Ejemplo, en ese pasaje que estamos viendo de Génesis 3, lo que sabemos que pasa es que Dios da la promesa y después ¿qué hace? Sacrifica un animal y cubre a Adán y Eva con esas pieles, ¿verdad? Podemos entonces decir, ¿verdad? Esa simiente va a ser aquel en el cual vamos a ser vestidos y cubiertos, porque Dios aquí está ya presentando un tipo de esa cobertura, de ese sacrificio a favor del pecador, cubriendo a Adán y Eva para que Adán y Eva así de esta manera vivan, sean reconciliados con Dios, ¿verdad? Y continúen ahora la historia de la redención. Se fijan hasta ahora, el prototipo es cómo es que en ese pasaje hay promesa, persona, evento, ¿verdad? Situación, tema que está manifestando algún destello en provisión de Dios que anuncia y prefigura su cumplimiento final en Cristo Jesús. En el caso del pasaje, ¿verdad?, que estamos mirando, la promesa de la simiente se cumple en el Hijo, que es Cristo Jesús, finalmente. Pero se va a cumplir en el pasaje, la historia de Génesis, en que Adán y Eva tienen hijos. Y les nace Caín, y les nace Abel, ¿verdad? Y después les viene, ¿verdad? Set. Es Set. Después les viene Set. Y así viene la línea y la descendencia, ¿verdad? De Dios, a través de la cual Dios va a trabajar. También en la promesa de Génesis 3:15 está implícito el sufrimiento, la enemistad con la serpiente y el sufrimiento o el bruising. Te herirá la herida a esa simiente, que es a través de esa herida la victoria sobre el enemigo. Pues en el pasaje Dios hace una herida a su creación, que es el derramamiento de sangre y las pieles de animales para cubrir a Adán y Eva. Esa es inmediatamente el destello cumplido en el pasaje de una provisión y respuesta divina que nos está apuntando finalmente ¿a qué? Al cumplimiento en la sangre, en el sacrificio expiatorio de Cristo a nuestro favor. Se fijan, de tipo, de prototipo, proto primero. Aquí lo podemos tener de una manera, ¿verdad? Proto primero, tipo cumplimiento. Por supuesto, prototipo es el primero. Pero ya aquí implícito, para que ustedes recuerden como un mecanismo de memoria, es que cuando hablamos de prototipo vamos a hablar del tipo, del destello, la sombra, la anunciación, la proclamación de provisión y de medio y de respuesta inmediata
pero que anuncia y prefigura la respuesta, la intervención y el cumplimiento final. Y también lo que vamos a mostrar, que lo dejamos aquí en el medio, hicimos un pequeño paréntesis ahí, entre tipo y el cumplimiento final, que el tipo, aunque es una respuesta inicial, inmediata, es una respuesta temporal e incompleta e insuficiente. Porque esos hijos que tuvieron Adán y Eva y todos esos descendientes, ninguno de ellos era el hijo hasta que llegó Cristo Jesús. Porque esos sacrificios de animales no podían quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Hasta que llegó la sangre de Cristo. So vamos a mostrar de tipo a cumplimiento. Aunque mostramos el destello simbólico, prefigurativo, mostramos que el tipo no es suficiente, que se queda corto, que hay un fallo. Por ejemplo, en la vida de David como el rey supremo en Israel, se queda corto. No es el rey. Estamos en espera de otro rey. Y así de esa manera vamos viendo y vamos, ¿verdad?, en cada uno de los tipos presentando el prototipo, el destello, la chispa, la señal, ¿verdad?, que nos prefigura el final, pero a la misma vez cómo se queda corta, ¿verdad?, cómo ella en sí misma no es, ¿verdad?, el final de lo que Dios ha prometido. En otras palabras, la familia y la nación de Israel no era el cumplimiento final de la redención, sino es la familia de creyentes en Cristo Jesús, en la Jerusalén celestial de arriba, que dice Pablo es la madre de todos nosotros. Eso es lo que queríamos compartir hoy con respecto a la tipología y el marco que vamos a utilizar para la interpretación de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta al respecto? Brevemente, hermanos, les quiero dejar, porque vamos a estar trabajando en estos meses, no solo con esto, sino lo que ven en la línea de allá, es una estructura de consejería para discípulos, o consejería discipular, pudiéramos decir. Y esto es lo que quiero, 10 minuticos simplemente aquí, ¿verdad? Está por un lado el contenido o el asunto de una situación, ¿verdad? El contenido o el asunto de una situación. Por ejemplo, un reto y una situación y un problema marital donde el divorcio es amenazado, vamos a decir, para tomar un ejemplo, ¿verdad? El contenido del problema es que el asunto de problema entre esposo y esposa y el divorcio, vamos a decir. Pero, por ejemplo, alguien puede, con toda la mejor intención y también con el mejor conocimiento bíblico, venir y decir, la Biblia dice que Dios no acepta el divorcio y que el divorcio es pecado, por lo tanto no se pueden divorciar, no se divorcien, punto. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Pero eso es la mejor manera de ayudar en esa situación. No. ¿Por qué? Porque los problemas y el quebrantamiento y las roturas del ser humano y aún del pueblo de Dios requieren esta es la palabra clave, proceso. Nosotros los cristianos a veces de una manera muy, es decir, vamos a decir hábil y con exactitud tenemos el conocimiento doctrinal, teológico, etc. Lo que nos falta es la aplicación del proceso. Poder entrar en un proceso con las personas y con los discípulos y con el mundo quebrantado y con los pecadores que pueda ser de verdadera ayuda y pueda dar lugar a la respuesta de Dios, a la sanidad de Dios, al cambio de Dios,
porque nosotros no la traemos. Y usualmente esa respuesta, ese cambio, esa transformación se da ¿en qué? En un tiempo y en un proceso. Ok, ¿qué es lo que queremos enseñar acerca del proceso? Brevemente, para terminar en esta noche. Los siguientes 7, 8, 9, vamos a decir, pasos que tienen que ver con el proceso. Número 1, escuchar. Escuchar. Y escuchar activamente. ¿Qué quiere decir escuchar activamente? ¿Qué no es escuchar activamente? ¿Qué es lo que nosotros usualmente hacemos? Nos están hablando y empezamos ¿a qué? A hablar o a interrumpir. ¿Verdad? La persona no ha terminado la oración, no ha terminado lo que va a decir o no se ha expresado completamente. La persona no ha llegado a una pausa. Cuando nosotros leemos los párrafos y las oraciones tienen ¿qué? Puntuación y llegas a un ¿qué? A un punto. Y en el punto se paró, quiere decir que ahí se paró. A veces la persona comenzó a hablar y nosotros estamos ya ¿qué? Sí, pero y hablando sobre la persona. Eso sucede. O la persona está hablando y ellos están hablando y nosotros estamos allí pareciendo que estamos escuchando, pero estamos ya pensando en lo que queremos o vamos y planeamos ¿qué? Decir. Por lo tanto, lo que la persona tiene que decir es secundario a lo que nosotros ya venimos planeado, coordinado, ideado, ¿verdad? A decir. Pero lo que necesitamos hacer, hermanos, es echar a un lado estas cosas y comenzar a practicar, que es muy difícil, el escuchar activamente. El escuchar y escuchar. Sentarme y poder escuchar a la persona. Hermanos, hay una gran necesidad en el pueblo de ser escuchado. Y las personas van precisamente a los terapistas y a los psicólogos porque estas personas les escuchan. Usted quiere ser de ayuda a alguien sin hacer más nada, sea un buen oidor. Sea un buen oidor, como que cuando usted no interrumpe, cuando usted está prestando atención, ¿verdad? Cuando usted se toma el tiempo, usted está sin estar pensando en más nada, sino en procesar lo que está escuchando con los oídos y escuchando con los ojos, viendo el lenguaje no verbal, el lenguaje gesticular, etc. Usted está recibiendo y compilando ¿qué? Información, lo cual es importante para poder sobre eso trazar cualquier curso, ¿verdad? Cualquier dirección. Una vez se cuenta la historia de una mujer que estaba con el médico y estaba muy necesitada. Y el médico le preguntó, como pregunta a mí, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que la queja? ¿Qué le pasa? Y la mujer le preguntó, ¿cuánto tiempo usted tiene? ¿Cuánto tiempo tengo? Y la respuesta del médico fue, todo el que usted necesite. Y esa fue la pauta para que esa mujer comenzara ¿qué? A abrirse con esa persona. Y esto sucede con diferentes profesionales que tratan con el público, ¿verdad? Están los profesionales que quieren ir a terminar y a lograr su agenda. Y están los profesionales que tratan con público que de alguna manera le comunican a la otra persona, mi tiempo en este momento es para ti, yo te puedo escuchar, quiero escucharte. Right? So eso es imprescindible cuando nosotros vamos a darle consejería a otra persona. Cuando nosotros nos vamos a discipular, a ayudar y a aconsejar los unos a los otros. Después del escuchar, el segundo paso allí es preguntar. Si bien no escuchamos, inmediatamente que escuchamos un poco, inmediatamente que hacemos, comenzamos a hablar, a responder, a enunciar, a articular y a dar respuestas. No, pero yo creo que esto, y yo esto, porque tienes que hacer esto, o esto y aquello. ¿Y usted está seguro
que ya usted conoce todos los ángulos de la situación, que tiene las aristas de todo el contexto, que no hay ningún otro factor. Usted ya ha preguntado, usted ha venido a asegurarse que usted tiene un entendimiento, no parcial, no en pincelada, sino lo más completo del asunto. La única manera de hacerlo es preguntar. Me dijiste que te sucedió esto en este tiempo, de tal fecha, tal fecha. ¿Eso fue lo que escuché? Sí, ya. Me dijiste que te pasó tal cosa, te entendí de esta manera. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Cómo te hizo sentir aquello? ¿Durante qué tiempo? ¿Qué personas estuvieron involucradas? ¿Qué daño? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue que pasó? ¿Por qué tú crees que estamos haciendo? Preguntando, ganando entendimiento y perspectiva acerca de la situación. No hemos articulado, no hemos dicho, no hemos dado ninguna sentencia, no hemos traído ningún juicio. Cuando nosotros hacemos eso y escuchamos y preguntamos, ¿qué le estamos comunicando a la persona? Exacto, bingo. Así mismo salió en el servicio en inglés. Que nos importa. Que nos importa. That we care. Que nos importa. Genuinamente la situación. No el traer mis respuestas, mis dictámenes, mis asuntos, ¿verdad? Ni siquiera en ese momento, ¿verdad? Traer la respuesta de Dios, porque ya la tengo. Porque, hermanos, nosotros no solo representamos a Dios al pueblo. Esto es algo que aquí pega. Es decir, nosotros decimos, bueno, somos sacerdotes, reyes, profetas, y de alguna manera solo tenemos una dirección de esto, de Dios al mundo, al pecador, al pueblo. Pero nosotros también representamos el pueblo a Dios, que es lo que hizo Moisés como sacerdote, ¿verdad? Y a Aarón y Moisés como profeta. Es el interceder, el ponernos en la brecha. No solo es, sino es Él, ¿al lado de qué? Por lo tanto, el tercer paso aquí, una vez que hemos comunicado que nos importa y por la gracia de Dios, es decir, si se fijan, el que nos... Yo puedo decir, y esto, imagínense un médico, imagínense un profesional de la salud, imagínense un consejero, un psicólogo. ¿Ustedes creen que cuando ellos ven 10, 15 personas en el día, etcétera, que ellos tengan el mismo amor, nivel de compromiso, de entrega que pueden tener quizás con su esposo, con sus hijos? No, ¿verdad? Es imposible. El amor de esposo y de hijo y ese compromiso es más. Pero en la práctica de su profesión hay elementos importantes que si los practican, aunque a veces en el corazón no haya, ¿verdad?, una disposición, o estés cansado, o tengas un día malo, o no te guste hasta la persona que tienes delante, al tú practicar el escuchar, el preguntar, estás entrando en un proceso donde estás comunicando y transmitiendo a la persona, me importas, me interesas. Y estoy actuando éticamente en correspondencia con lo que yo soy llamado a hacer, ¿verdad? Ok. El otro paso que ya toca más profundo el corazón, pero que también está atado a una práctica muy objetiva en una situación, es el validar. Quiere decir el validar. Y vamos a utilizar otra palabra ahora que va a ser clara cuando expliquemos. Hemos escuchado, hemos preguntado y han habido grandes problemas. La persona se le ha salido una lágrima, ha cogido el papelito y se ha limpiado los ojos. O la persona está irritada y bien brava y echando humo y gritando, ¿verdad?
Pero no puedes hacer eso, eso no, así no se puede, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Se descarriló el asunto. ¿Ya? Porque no pudiste lidiar con ¿qué? Con el quebranto que está presente delante de ti. Porque no puede ser así, no puede ser, pero eso es lo que es. Es lo que hay. ¿Y ahora qué? Y ahora que estás con lo que hay, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es primero validar. Validar. ¿Qué quiere decir validar? Oye, yo veo que esto les ha causado gran daño. Me doy cuenta cuán enfadado estás y cuánto esto pesa en tu corazón. Me doy cuenta que esto es muy importante para ti. Estamos validando, no estamos de acuerdo, no estamos diciendo que yo estoy de acuerdo con que eso sea importante, ni estamos diciendo que yo estoy de acuerdo con el enfado de la persona, ni estamos diciendo que yo estoy de acuerdo con que esa persona esté tan triste. Simplemente estamos validando. ¿Qué quiere decir? Reconociendo o empatizando con los sentimientos, las emociones y los dolores y el quebranto de la necesidad humana. ¿Hace sentido eso? Cuando nosotros hacemos eso, ¿qué logramos? Ya vimos que en los primeros dos pasos logramos ¿qué? Decir me interesa. Cuando nosotros hacemos eso y validamos, y la persona se siente validada, reconocida, que me has escuchado, me has entendido y que también estás entrando en mi situación de una manera muy perceptiva y profunda, ¿qué hemos logrado? Yes, exacto. Nos hemos conectado. Hermanos, solamente esos 3 pasos es el fundamento de toda relación que puedas ser exitosa y que pueda llegar en algún momento a una buena dirección o sanidad. El poder escuchar, el poder preguntar, el poder interesarnos, el poder ganar entendimiento y el poder conectarnos. ¿Ok? Una vez que hemos llegado ahí, ahora sí, pastor, hay que dar la sentencia. Oh, todavía. No des ninguna sentencia. Tú no sabes la sentencia todavía. Lo que podemos hacer aquí, muchas veces lo que yo me he dado cuenta en consejería es que hay situaciones que en ese momento no tienen una sentencia ni pueden recibir una respuesta. ¿Qué hacemos? ¿Nos apuramos? ¿Nos impacientamos? ¿Forzamos? ¿Violentamos? ¿Imponemos? Pausa. Y en la pausa, ¿qué nosotros hacemos? Orar. Hey, break. Hey, ¿sabes qué? Esto está muy intenso en este momento. Permíteme un momento, déjame orar un momento. O ¿sabes qué? Vamos a parar aquí hoy y vamos a volver en otro momento. No estamos listos ahora. It's okay no estar listo. Entendí la situación, ya entiendo, ya por lo menos veo el dolor, veo la ofensa, veo la enemistad, veo la tensión, ¿sabes qué? It's okay, Dios está en medio de nosotros, no se preocupen, vamos a buscar la respuesta de Dios. Pero you know what? Break time out, pausa. Vamos a esperar, vamos a orar, vamos a tener un break. Ustedes no han visto a veces a los padres cuando hay una bronca quieren que los niños inmediatamente se ¿qué? Y los niños lo hacen, pero ¿sabes? Dile perdón y tú le perdón, ya lo arreglamos. Y así queremos hacer ¿dónde? Pero eso no es natural, eso no es el proceso. Es mejor decir, oye, ustedes se fajaron, no me gustó eso, ¿verdad, niños? Eso no está bien, mira lo que se hicieron, miran el daño, qué triste, mira, a ti se te rompió
la camisa y caramba, mira eso, te arañó. Ay, es que triste está eso, qué dolor. ¿Qué estamos haciendo ahí? De una manera infantil, validando, reconociendo el quebranto, lo que está. ¿Qué pasó, Juanito? ¿Qué te pasó a ti? No, ¿por qué me dijo? Ah, caramba, eso te dolió, ¿verdad? Sí, te entiendo. No sé, no le dije, Juanito, tú. ¿Y qué pasó a ti, Pedrito? No, porque él fue el que me llamó el nombrete primero. Ah, que te dolió eso, ¿verdad? Sí, caramba. ¿Y cómo te sentiste? Me doy cuenta. Qué triste lo que pasó, ¿verdad? Wow, ¿cómo te sientes ahora? Oh, lo siento, Pedro. I'm sorry, Pedrito. Lo siento, pero bueno, ok, ¿sabes qué? Esto lo vamos a arreglar. Pero ahora váyanse para su casa tranquilitos, vuelvan. Vamos a regresar y vamos a conversar. Un ejemplo, a nivel infantil. Después de esta pausa o break, que podemos poner aquí unas líneas, esa pausa puede ser una pausa, y esto es algo que en consejería también le enseñan a los profesionales. Hay momentos donde se debe pausar y dejar que se haga silencio. Nosotros no estamos acostumbrados al silencio, y dejar que ese silencio ahí esté por varios segundos o un minuto. Lo que hace que podamos volver a ¿qué? A reenfocarnos, a retomar un asunto. Ese silencio, ese momento, esa pausa es emblemático de una pausa o espera o break mayor. ¿Verdad? En diferentes circunstancias en la iglesia, en la familia, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos entonces en medio de esa pausa? A lo largo y a través de esa pausa, ¿verdad? Para movernos adelante. Empezamos a traer lo que se llama reframe o redirect, una reorientación o redirección. Obviamente la persona en el conflicto está atascada, ensimismada y ciega dentro de su situación. Y tenemos que comenzar a redireccionar a la voluntad de Dios, a lo que es posible. Y hay diferentes maneras de hacerlo, diferentes maneras de hacerlo de una manera sabia, ¿verdad? Qué triste que esto ha sucedido. ¿Puedes pensar en algún momento donde esto no sucedía entre ustedes? ¿Cómo era la relación? Ahí están redireccionando de una manera ¿cómo? ¿Verdad? Por ejemplo, en un matrimonio, y siempre ustedes hubo un momento que nosotros, cuéntame de esas, ¿cómo era ese momento? La pasamos bien, nos entendíamos, nos hablábamos. Wow, ¿sabes qué? Eso es lo que queremos lograr. Y vamos a trabajar sobre eso. Lo que es posible, lo que Dios puede hacer es esto y aquello. Vamos a tratar de buscar, ¿verdad? Esa voluntad de Dios. Y entonces vamos a entrar en las fuerzas y los recursos que existen. Y usualmente hay ya fuerzas y recursos en el discípulo. Si no, no fuera un discípulo, si no, no estuviera en consejería. Donde no hay fuerza y recursos es el que no está presente. Pero si hay alguien presente contigo es porque ¿qué? Es porque hay algún tipo de esfuerzo de recurso. Hasta que la persona no se desaparezca, hasta que la persona no aborte el proceso, estamos viendo, a veces yo le digo a la persona, tremendos problemas. Oye, estoy muy agradecido, admirado y alegre de que ustedes están aquí. Eso dice mucho de ustedes. Ustedes están, wow, qué compromiso que ustedes llegaron a buscar ayuda. Eso no lo hace todo el mundo. ¿Se fijan? Buscar esas fuerzas, esos recursos. Puede ser una persona que se dispone a escuchar, una persona que está, es decir, vas a buscar, vas a ver fuerzas, recursos en las personas, en el matrimonio, en las circunstancias, en la historia, etc. Una familia en conflicto. Oye, pero ustedes siempre han sido una familia unida, a pesar de que ha habido estas situaciones. Eso es algo que tenemos que recordar y trabajar sobre esa base. ¿Se fijan? Celebrar y reconocer las cosas positivas.
celebrar y reconocer las cosas. Pues es en el sentido espiritual podemos decir, ver y celebrar donde Dios ya está. Dios está ahí primero que tú. Dios no llegó contigo, Dios estaba ahí ya. Tú no eres el Mesías prometido que viene a resolver las cosas y la respuesta y la sabiduría termina contigo. No, Dios estaba ahí primero y tú estás entrando humildemente reconociendo que Dios ha estado actuando o que Dios está presente o que Dios quiere hacer algo ahí. Como una vez una muchacha que se quería suicidar, ¿verdad? Y en la oficina estaba manifestando eso. Le dije, tú sabes, Dios está presente aquí porque tu grito de querer suicidarte no es un grito en contra de la vida, sino en contra del dolor en la vida, mi hija. Tú quieres vivir, lo que no quieres es el dolor que te está causando el querer suicidarte. Dios está, fija, Dios está presente aquí, Dios quiere darte vida, Dios quiere ayudarte con ese dolor. ¿Verdad? Estamos reconociendo a Dios presente. Reconocer a Dios presente. Siempre que estemos con alguien y Dios ha propiciado eso, es porque de alguna manera Dios está presente. Aun cuando sea, oye, qué bueno es tener este diálogo contigo. Oye, aprecio mucho, ¿verdad?, el poder haber compartido estos minutos a tu lado. Cuando estamos en presencia de alguien así, queremos volver ¿a qué? A reunirnos con esa persona. Esa persona se nos hace agradable. ¿Quién era así? Cristo Jesús. Era el magneto para los pecadores. Querían estar con Él. Querían estar con Él. Finalmente, reto. Hay un reto. En todo camino al crecimiento va a haber un reto que vamos a presentar. ¿Verdad? Va a haber un reto, va a haber una tarea. ¿Verdad? Va a haber un paso en contra de resistencia. Va a haber un incremento. Y la palabra aquí clave es incremento. Asegurarnos que esos retos puedan ser incrementales. ¿Qué quiere decir incrementales? Ciertamente en un camino a avanzar y a la madurez, pero también gradualmente. ¿Cómo es que decimos que nuestra santificación es una santificación qué? Progresiva. Y por eso es que nosotros aquí también hemos trabajado con este concepto teológico y doctrinal. Porque decimos, aunque es progresiva, no es que siempre estamos ¿qué? Disparados en una flecha hacia arriba, sino que es en incremento, si es en un proceso y tiene altas y bajas. So que nosotros podamos no dejar de traer el reto, porque sin un reto, sin entender que hay algo que nos está retando en el camino al crecimiento, a la madurez personal, emocional, psicológica, relacional, de familia, espiritual, si no vemos ese reto y no lo consideramos y lo que se necesita en incremento para poder crecer, nunca crecemos. Nunca enfrentamos el reto y seguimos patinando en la misma. Y el camino a veces psicológico, emocional, relacional, familiar y espiritual, cuando no hay un camino al crecimiento y un progreso, ¿qué es lo que hay? Un estado neutro. No hay estado neutro. O tú estás en un camino incremental, gradual, de reto al progreso, o tú estás regresando, no vamos a decir otra palabra, no evolucionando, sino devolucionando, no avanzando, sino retrocediendo, no creciendo, sino disminuyendo, no sanando, sino volviéndote más enfermo. No hay un estado neutral. Por lo tanto, ¿qué hacemos al final aquí? Hermanos, evaluamos, examinamos. Examinaos a vosotros mismos. Examinaos si estáis en la fe. Examinaos, consideraos.
Decía el filósofo, ¿verdad? Antiguo, la vida no examinada no vale la pena vivirla. Claro, porque no es una vida de crecimiento y de, ¿verdad?, de fulfillment. Es una vida de, la vida no examinada es la vida animal. El animal, no pobrecito, sino por naturaleza, no tiene que crecer a nada, ¿verdad? Pero cuando nosotros no examinamos, no evaluamos, no consideramos y no somos animales porque tenemos un alma, esa alma se enferma y se enferma y se enferma. So, hermano, evaluar, revisar y repetir. So, esa es la estructura con la cual vamos a estar trabajando en términos de proceso. Proceso. Y vamos a ir llenando esta figurita un poquito más y quizás traer algunos casos hipotéticos, hablar, conversar, porque, hermanos, ¿de qué nos vale conocer toda la teología y toda la doctrina y que nuestras almas continúen enfermas y empeorando? Algo ha pasado ahí, algo se ha descarrilado, hay algo que no está funcionando bien. So, este proceso lo queremos añadir, ¿verdad?, a nuestros discipulados, ¿verdad?, en las clases, que estemos conscientes de esto, en grupos que queremos quizás en algún momento. Ya tenemos ciertos grupos de apoyo a la adicción que requiere un poquito más de, quizás, de intensividad ahí. Pero cualquier grupo de discipulado, cualquier apoyo uno en uno, cualquier consejería, cualquier ayuda, si usted va a ser de utilidad, va a requerir de este marco y de esta estructura. Terminamos. Pregunta. Le llamé consejería discipular, pero podemos decir proceso de apoyo discipular, porque vamos a pensar en cómo llamarle a ese, ¿verdad?, a ese proceso. Proceso, vamos a ver, pensaremos. ¿Okay? Hermanos, terminamos ya. ¿Comentarios o preguntas?